Alichishi llakishka aylllukuna kay Ecuador mamallaktaypi tuparikuna kay ashkanapayta hapipaychi ñukanchik Conai shutipi. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras y el pueblo ecuatoriano, igualmente los medios digitales quienes se encuentran aquí y los compañeros dirigentes de las 3 regionales y dirigentes de la CONAIE, y también saludarle a todos los asambleístas que nos están acompañando y otros compañeros que también se han sumado. En vista de la situación que estamos viviendo en el país sobre la coyuntura política, nos ha tocado hacer una declaración y también hacer conocer al país y hacer conocer a los pueblos y nacionalidades y a toda la estructura de la CONAIE en las 3 regionales. Así que le doy la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias. Queridos compañeros y compañeras, pueblo ecuatoriano, hermanos y hermanas a nivel global, en este momento enfrentamos un momento difícil para la democracia de nuestro país. Por ello, la CONAIE pronunciamos frente a la muerte cruzada dictada por el presidente Lasso. El país atraviesa un momento que requiere de altísima responsabilidad social y política y encender el espíritu de todos los pueblos y nacionalidades y de los sectores populares del Ecuador. El gobierno y el modelo de la derecha neoliberal ha fracasado. Esto, lo que hemos vivido en los últimos años, es el modelo de gobierno de la derecha. Y su principal figura ha llevado al Ecuador a la peor crisis y desastre económico, social y político de la historia de nuestro querido país. Lasso nos ha llevado al caos, a la inseguridad, el desempleo y la desesperanza. El 70% de la población está en el desempleo, subempleo o empleo precarizado. La clase trabajadora sufre constantes reducciones, despidos y austeridad. Más de 6 millones de familias viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Más de 200,000 compatriotas salieron del Ecuador en busca de oportunidades. Más de 130,000 jóvenes no han podido ingresar a las universidades en el último periodo. Son más de 4,000 muertes violentas las que ha suscitado en los 2 años del gobierno de Lasso, que significa 25 muertes por día, producto de la corrupción y la ausencia cómplice de las políticas públicas para combatir la inseguridad. Es innegable, queridos compañeros, compañeras, ecuatorianos, ecuatorianas, la falta de acceso a la salud, a la educación, que afecta a los más pobres. Todo esto ha provocado la segunda mayor ola migratoria en los últimos 40 años de la generada por el feriado bancario, donde Lasso, ahora presidente, en su debido momento, también fue responsable. Lasso ha gobernado para la banca, ha privilegiado para la deuda externa y redujo impuestos a las grandes empresas en prejuicio de las clases medias y populares. Por esto, con Guillermo Lasso el Ecuador no tiene futuro, no hay miedo, solo hay miedo, incertidumbre y fracaso. Lasso, como todo cobarde, decreta la muerte cruzada para evitar que la Asamblea Nacional, frente al clamor popular, lo destituya. En un momento de crisis carcelaria, donde la penetración de las mafias del narcotráfico y el crimen organizado penetró el Estado, convirtiendo en un narcoestado con representantes ligados al presidente de la República. En un escenario tan difícil, no declaró conmoción interna. Lasso no cuenta con ningún respaldo ciudadano. Se ha quedado con las fuerzas de seguridad del Estado en contra de la voluntad popular.
exigimos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el respeto a la Carta Magna y a los derechos humanos, como señala la Constitución. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. El pueblo es el mandante, no un caído y defenestrado presidente. Este escenario no puede ser usado para criminalizar y violentar los derechos humanos, los derechos de los ecuatorianos. La compra de votos en la Asamblea Nacional no le alcanzó y, viéndose perdido, activa un autogolpe de Estado encubierto y apoyado por las botas y las bayonetas, porque no tiene ningún apoyo popular. La CONAIE, con nuestras estructuras desde el territorio, ha sido un actor deliberante, fundamental en la democracia de este país. En el 2019, en el 2022, luchamos de frente contra las políticas neoliberales. Nos opusimos de frente a la consulta popular mañosa y el pueblo se expresó en las urnas. Fuimos los primeros quienes pedimos al presidente de la República dar un paso al costado y no escuchó al pueblo. Fuimos los primeros en la asamblea anual de la CONAIE el 18 de noviembre que pedimos empiece un proceso de juicio político. La coyuntura que vivimos es solo la continuación de la firme decisión del pueblo ecuatoriano que en un 90% rechaza al gobierno de Lasso. A pesar de que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional, sin embargo, en este contexto en el que se da este decreto, resulta totalmente inconstitucional. Además, no ha motivado ni ha fundamentado la existencia de la causal de conmoción social y crisis política. Para el uso de este mecanismo, por ello la Corte Constitucional y en sus sentencias ha señalado que la conmoción social interna implica un estado en el que se ve afectado gravemente los derechos constitucionales. Los pueblos, las nacionalidades, las organizaciones sociales, barriales, culturales, estudiantiles, juveniles, feministas, ambientalistas, ecologistas, academia, transportistas, agricultores, migrantes, todos los ciudadanos que estamos en contra de todas estas políticas que han acabado con la vida de los ecuatorianos, debemos estar atentos para confrontar cualquier acto más dictatorial destinado a imponer medidas neoliberales que afecten a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes. Debemos convocarnos a asambleas populares permanentes para analizar cada una de nuestras acciones que el gobierno dictatorial de Lasso pretende realizar con los intereses del pueblo ecuatoriano. Queremos decir, la consecuencia de la muerte cruzada no es solo disolver la Asamblea Nacional, que como una institución más del poder del Estado también carece de legitimidad. Sin embargo, en este momento el gobierno nacional pretende, como consecuencia de la muerte cruzada, también es el objetivo de las élites reformar varias leyes lesivas para el pueblo ecuatoriano, por lo cual debemos estar atentos, vigilantes y en asambleas permanentes ante la intención de Lasso de aprobar vía decreto las reformas económicas urgentes, privatizaciones de los sectores estratégicos, reforma laboral, reformas orgánicas y financieras que favorezcan a la banca privada, medidas inconstitucionales e ilegítimas que afectarán al pueblo ecuatoriano y que tendrán como respuesta nuestro rechazo popular desde las calles. Por ello queremos decir, ante todo esto, lo siguiente. 1. Desde el día de hoy, en reunión desde tempranas horas de la mañana, del Consejo de Gobierno, del Consejo Político de la CONAIE, y ahora convocamos a asambleas territoriales permanentes. Y en las siguientes 24 horas, la convocatoria a la Asamblea Nacional de la CONAIE.
Segundo, convocamos a todos los sectores sociales y populares a la consolidación de la Asamblea del Poder Popular y Plurinacional con la responsabilidad histórica de seguir con la construcción de una agenda de consenso desde los sectores populares y enfrentar a todo este modelo dictatorial que pretende imponer el gobierno de Lasso. 3. Nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano y de la democracia de este país. 4. Demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata apegado a la norma constitucional vigente en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. 5. Exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Nos preocupa enormemente y nos sorprende la actitud de la fuerza pública en este momento que elige respaldar a un presidente caído y a una parte minoritaria de la sociedad que no sobrepasa el 8, el 10%, y da la espalda al 90% de la sociedad que exige un cambio urgente del rumbo del país. Le responsabilizamos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, contra los derechos y contra los intereses de la nación. Y sexto, rechazamos categóricamente la injerencia de la embajada norteamericana y la diplomacia alineada con las políticas neoliberales en contra de la soberanía del Estado ecuatoriano. Las decisiones del Ecuador les corresponde tomar a los ecuatorianos. Por ello, los pueblos, las nacionalidades, la clase trabajadora, tenemos el derecho a la resistencia y la autodeterminación frente a los gobiernos autoritarios y neofascistas. A diferencia del Estado, del presidente y de las pretensiones electorales de los partidos políticos tradicionales, las organizaciones sociales no funcionamos por imposición, sino por medio de la democracia comunitaria de base, a través de las asambleas permanentes. Nuestras decisiones son colectivas, por lo tanto convocamos a toda la estructura organizativa para debatir y dar una salida en el tiempo correspondiente a toda la crisis que enfrentamos como país. Nuestra respuesta será, en efecto, una contestación desde los ecuatorianos y ecuatorianas y no una respuesta individual. Siempre hemos mantenido en pie de lucha contra los gobiernos neoliberales y autoritarios. Por ello llamamos también a nuestros queridos hermanos y hermanas, a este pueblo milenario de la ciudad de Quito, a este pueblo rebelde y a todo el Ecuador para que estemos atentos y rechacemos cualquier otro acto antidemocrático de Lasso y sus ministros que esté destinado a violentar el orden democrático. Siempre por la unidad, siempre por la democracia, siempre unidos, nosotros con toda la convicción de enfrentar cualquier proceso dictatorial, llamamos a la unidad y nosotros también decimos al país que estamos aquí para respaldar todos los procesos democráticos. Un abrazo a todos y todas, una buena tarde.